Shannon Evans, uno de los bases de moda dentro de la Liga Endesa. ¿Sería un base interesante para el futuro Real Madrid? Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, vídeo dedicado a la figura de Shannon Evans, que es a día de hoy uno de los bases de moda. Sin lugar a dudas, ahí están las estadísticas para mostrarlo, uno de los bases más impactantes dentro de la Liga Endesa. Y me preguntaba yo si es un base para un equipo importante de Euroliga, como puede ser el Real Madrid. Esta es una de las dudas que mucha gente experta en básquet se ha preguntado con respecto a un Shannon Evans que está haciendo una temporada en COSUR Betis realmente espectacular, que de hecho ha sido clave para que el COSUR pues salga, ¿no?, de la situación que tenía hace varios meses con Joan Plaza al mando y que ahora con Luis Casimiro pues realmente Shannon Evans y compañía están sacando al equipo de esa zona peligrosa para descender. Y como digo, Shannon Evans como acumulador de MVPs y gran líder de este equipo, sobre todo en la fase ofensiva, que es donde este jugador muchas veces da la sensación de ser implacable, imparable, en carrera, en el pick and roll, a la hora de ejecutar sus lanzamientos, a la hora de poder penetrar, hacer los crossovers, los movimientos de ruptura, y toda esa sensación de electricidad que demuestra hace que el base rival muchas veces no sepa cómo defenderle. Con su 1.85 es un jugador con unas cualidades técnico-físicas descomunales, como digo, con un grandísimo punto de celeridad y velocidad en el juego en corto, pero como digo, también es un jugador que cuando tiene pista para correr es muy difícil de frenar, ¿no? Hace que todo vaya a más velocidad, y esa velocidad a la que va, que es tremenda, como digo, realmente tiene bastante precisión. En COSUR Betis es el gran hombre a la hora de asumir los momentos calientes y los asume sin ningún problema y los está asumiendo bastante bien. Es verdad que, por ejemplo, en duelos como contra el Real Madrid, en Sevilla, realmente vimos un jugador que se tiraba hasta las zapatillas, también porque probablemente esté programado y Casimiro así lo mantenga, ¿no? Porque es el jugador con más talento, sin lugar a dudas, del equipo. Pero a mí me parece un jugador que desde Francia, Turquía y todo su paso a estos 27 años que tiene, pues creo que está madurando mucho su juego. Es un jugador que te libera asistencia también para los tiradores, genera muchas multiayudas de las defensas, porque como digo, dentro del básquet europeo es muy difícil de frenar, tiene un grandísimo manejo de balón, puede botar por los dos lados perfectamente, penetrar por izquierdas lo hace de manera solvente, tiene un 30% aproximadamente en tiros de 3, pero como digo, se tira todo y tiene una muy buena mano, es un buen tirador y como digo, te puede romper partidos, pegamento, esos momentos donde no sabes con quién contar. Es un jugador que, desde luego, no tiene ningún tipo de timidez, y eso es muy importante, y solo habría que ver si puede hacerlo en un equipo grande, porque, insisto, por calidad, por talento, para tirar, para mover al equipo, para hacer jugar, para romper y generar problemas al rival, es un jugador tremendamente apto. Yo le he estado siguiendo esta temporada, Shannon Evans, con el interés que sigo a esos jugadores que en equipos intermedios o pequeños dentro de la liga están destacando. En su momento hice lo mismo, obviamente, con Zanan Musa, que es mucho más conocido, pero que está jugando en un equipo que no aspira a grandes cosas, pero son talentos que a mí me llaman poderosamente la atención. Y hablamos de un base que ya sabéis, y aquellos que no lo sepáis os lo digo, tiene pasaporte guineano, por lo que es Cotonou. No cuenta como extracomunitario, algo tremendamente importante para un Real Madrid y para poder estructurar una plantilla. Me parece un jugador que habría que probar. Todavía tiene 27 años, tiene mucho baloncesto por delante, el de Connecticut. Como digo, ha jugado competición europea en su momento, Eurocup, por ejemplo. Ha jugado haciendo buen papel, tampoco de estrella, pero buen papel. Y creo que está en una sensación y que transmite crecimiento, ¿no? Este año en COSUR Betis es lo que está mostrando. Y me diréis, joder, Quique, ¿vamos a fichar a un jugador del COSUR Betis para el Real Madrid? Bueno, pues al final, como en todo deporte colectivo, hay jugadores que fichas de equipos pequeños y en equipos grandes siguen siendo jugadores importantes porque están en esa brecha de evolución baloncestística. Y Shannon Evans, por lo que yo he podido ver, es lo que me parece. Un jugador que crece, que tiene calidad para un equipo importante, calidad para un equipo grande y además termina contrato. Es un salario llevadero para un club importante como el Real Madrid, y creo que los riesgos son los que son. Yo creo que habría que acompañarlo de un primer espada, también lo digo, y si el Real Madrid está buscando dos bases, pues si tú encuentras ahí otro base de nivel con el cual computar el puesto de uno,
creo que realmente es un base adecuado. Pienso que puede darnos muchísimas cosas, ¿no? Cuando el equipo se atasca, cuando el equipo no encuentra soluciones ante defensas rigurosas, Shannon Evans es el que entra como cuchillo en mantequilla para poder romper a pivots, para poder sacar faltas, para poder sacar... incluso es un base que rebotea, que te ayuda en el rebote, porque tiene un salto espectacular, te puede hacer mates en la cara, tiene una potencia tremebunda este tío. O sea que realmente, como digo, muy poquitos bases me parece a mí que haya en ACB como él. Me parece de los 5 mejores bases ahora mismo de la liga andesa, así lo digo, claramente, y creo que por eso hay que tener mucha atención y mucha perspectiva con este jugador, del cual ya, como decimos en el canal, llevamos haciendo seguimiento varios meses desde su fichaje por Kosur Betis. Yo había oído hablar de él cuando estaba en Le Mans, si no me equivoco, en Francia, y lo dicho, un jugador que tiene muchos aspectos y aptitudes que a mí me llaman poderosamente la atención, y puede ser un movimiento sencillo para el Real Madrid. Cuando no puedes fichar jugadores top realmente reconocidos a nivel europeo, pues tienes que apostar por otros jugadores que están en esa escala de crecimiento y que te puede salir muy bien económicamente y darte un resultado brutal, ¿no? Así que ahí está, chavales. Shannon Evans, con pasaporte de Guinea, 27 años, 1,85, y uno de los jugadores de moda dentro del ACB, con varios MVPs y con unos números realmente llamativos. Aunque sea uno de los equipos más humildes de la competición, es la mejor liga que hay en Europa, y como siempre digo, en ACB cuando haces esos números, creo que tiene para mí mucho interés, porque con todo el respeto no es como jugar en la liga belga o bueno, incluso en la liga francesa o ligas menores, ¿no? Con respecto a la liga española, que como digo es la mejor liga de Europa. Así que nada, chicos, dejadme vuestro comentario respecto a Shannon Evans, qué esperáis de este jugador, si consideráis que puede tener nivel Real Madrid, si puede ser una alternativa, una opción para el puesto de base de cara a la próxima temporada. En fin, como siempre, chicos, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.